Y la última sección del tema 8 se titula Tangentes en polares. Vimos cómo calcular las rectas tangentes horizontales, verticales, puntos singulares, rectas tangentes en cualquier punto, su ecuación, cuando la curva estaba dada en forma paramétrica. Y ahora vamos a ver cómo se hace exactamente lo mismo, pero cuando la curva está dada en polares. Y la cosa va a ser muy sencilla, porque básicamente voy a reducir el problema de polares a paramétricas y voy a resolverlo igual que si estuviese haciendo las tangentes en una curva en paramétrica. Es decir, por ejemplo, sea la ecuación polar ρ igual a f de θ. F, una función derivable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Calculamos la pendiente como si estuviésemos en paramétricas. Como si estuviésemos en paramétrica. Recordáis que para pasar esa ecuación polar a paramétrica, lo que hacemos es poner f de θ por el coseno de θ igual a f de θ por el seno de θ. Esta es la misma ecuación polar, solamente que expresada en formas paramétricas, y la pendiente la vamos a obtener igual que para las paramétricas, es decir, recordáis que la pendiente es la derivada de y respecto de x, y que igual que para paramétricas dijimos que en realidad y dependía de t, x dependía de t, aquí podemos decir que estas son unas paramétricas que dependen de θ. Así que esto es como decir que la derivada de y la estoy haciendo respecto de θ y la derivada de x respecto de θ también. Entonces, la pendiente, si derivo esta y de aquí respecto de θ, me queda f', la derivada del primero, f' por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, la derivada del seno, coseno de θ. No le voy a poner aquí, coseno de θ. Y ahora la derivada de x respecto de θ, pues la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada, el primero sin derivar, más la derivada del segundo, la derivada del coseno menos seno. Así que voy a poner aquí un seno de θ y aquí le voy a cambiar signo. Entonces, así puedo calcular la pendiente. Puedo calcular la pendiente en polares. Y la ecuación de la recta será la misma y diferenciaré casos igual que antes. Diferenciaremos igual que en paramétricas, porque básicamente he pasado las polares a paramétricas. ¿Y cuáles eran esos casos? Recordad que si derivada de y respecto de θ es 0, siendo la derivada de x respecto de θ distinto de 0, entonces estoy en tangente horizontal. Si la derivada de y respecto de θ es distinto de 0, la derivada de x respecto de θ es 0, tangente vertical.
Y el último caso, si derivada de y respecto de tita es 0 y la derivada de x respecto de tita también es 0, punto singular. ¿De acuerdo? Todo funciona igual. Y las ecuaciones de las rectas tangentes también son las mismas. Es que realmente he reducido el caso de la curva en polares a una curva en paramétrica. En cualquier caso, por repasar, voy a hacer un ejemplo. El ejemplo dice, halla los puntos de la curva ρ igual a 4 coseno de tita, con tita perteneciendo a 0 pi, en los que la recta tangente es horizontal o vertical, así como sus ecuaciones y puntos singulares si los hubiese. Puntos singulares si los hubiese. Entonces, la curva está dada en polares. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Expresar la curva en paramétrica. Así que lo digo. En primer lugar, expresamos la curva en paramétricas. Como la curva es ρ igual a 4 por el coseno de tita, será f de tita 4 coseno de tita. Luego, esa curva en paramétricas que sabéis que es f de tita coseno de tita, f de tita seno de tita, pues esto me va a quedar expresado de la manera 4 coseno cuadrado de tita, 4 coseno de tita, seno de tita. Y recuerdo que era tita perteneciente a 0 pi. Tita perteneciente a 0 pi. Entonces, ya tengo la curva expresada en paramétrica y, como comentado ya y como hice en el otro ejemplo, calculo las derivadas y después veremos dónde se anulan. Calculo las derivadas. Entonces tengo que x' será 4, regla de la cadena, ese coseno al cuadrado, el 2 baja adelante, así que tengo 8 por el coseno de tita y por la derivada del coseno, es decir, menos seno de tita. Regla de la cadena. Y para y' tengo 4, la derivada del coseno menos seno. Así que tengo 4 por menos seno de tita por el segundo sin derivar, más 4 el primero sin derivar por la derivada del segundo. Recopilando, me queda que x' es menos 8 coseno de tita seno de tita y será y' igual que 4 coseno cuadrado de tita menos 4 seno cuadrado de tita.
Momento entonces de ver dónde se anulan. Vemos dónde se anulan las derivadas. Vemos dónde se anulan las derivadas y voy punto por punto. Primero miro dónde se anula x'. Así que x' es 0, ¿dónde es x' 0? Pues cuando menos 8 coseno de tita seno de tita sea 0. ¿Cuándo es esto 0? Pues será 0 o bien cuando el coseno de tita sea 0 o bien cuando el seno de tita sea 0. Y tengo que estudiar ambas situaciones por separado. ¿Cuándo es el coseno de tita? 0. Me monto mi circunferencia goniométrica. ¿Dónde vale el coseno 0? El coseno vale 0. En pi medio, en 3 pi medio, de nuevo, ¿de acuerdo? De aquí a aquí recorro pi, de aquí a aquí de nuevo recorro pi, etcétera, etcétera. Entonces, el coseno vale 0 cuando tita vale pi medio más pica con sk perteneciente a los enteros, a z. Ahora bien, como tita pertenece a 0 pi, ¿qué puntos tengo en 0 pi? Pues solamente tengo pi medio. Así que ese es un punto que tengo que estudiar. Tita igual a pi medio. Ese es el único que está dentro de 0 pi y que anula al coseno de tita. Lo mismo estudio para el seno de tita. Me monto mi circunferencia. ¿Dónde se anula el seno? Pues se anula en 0. El siguiente punto donde se anula es pi. De nuevo en 2 pi, etcétera, etcétera. Es decir, de aquí a aquí recorro una distancia pi. De aquí a aquí recorro una distancia pi. Por tanto, los puntos donde se anula el seno son los puntos de la forma tita igual a 0, que es el punto inicial, más pi k. Ese pi es el recorrido que hace hasta el siguiente punto, con k perteneciente a z. Ahora bien, igual que antes, como tita pertenece al 0 pi, ¿qué punto tengo en 0 pi donde se anule el seno de tita? Pues solamente el 0. Así que el tita igual a 0 también lo tengo que estudiar. Es un punto donde x' se hace 0. Solamente tengo esos dos puntos. Tita igual a pi medio, tita igual a 0. Paso entonces a estudiar dónde se anula y'. Y', 0. ¿Quién es y'? Y' era 4 coseno al cuadrado de tita menos 4 seno al cuadrado de tita. Es decir, y' será 0, donde 4 coseno al cuadrado de tita es igual que 4 seno al cuadrado de tita. Es decir, donde el coseno al cuadrado de tita es igual que el seno al cuadrado de tita. Esta ecuación básicamente me está diciendo que esos tita que verifican que el coseno es igual que el seno y al estar elevados al cuadrado significa que no les importa el signo. Es decir, monto mi circunferencia goniométrica. ¿Dónde es el coseno de tita igual que el seno de tita? Pues iguales son aquí, en pi cuarto. En un ángulo de pi cuarto. Aquí el seno y el coseno tienen el mismo valor, positivos ambos. En este punto de aquí, justo el opuesto, el seno y el coseno, el seno es negativo, el coseno es negativo, pero son iguales. Ahora he dicho que como estaban al cuadrado, pues también me sirven los que
son iguales sin tener el mismo signo, ya que al elevarlos al cuadrado siempre los convierto en positivo. Por tanto, también estoy incluyendo este punto de aquí, en el que el seno es positivo y el coseno es negativo, y este punto de aquí, en el que el coseno es positivo y el seno es negativo. Con lo que los puntos que estoy estudiando son estos de aquí. Daos cuenta que esos puntos que verifican entonces coseno al cuadrado de θ igual al seno al cuadrado de θ son los puntos que verifican θ igual el primer punto, pi cuarto, el primer punto, este de aquí, más ¿cuánto recorro? De aquí a aquí, daos cuenta de que estoy recorriendo pi medio, un ángulo recto, pi medio. De aquí a aquí también recorro pi medio, de aquí a aquí recorro pi medio, de aquí a aquí recorro pi medio. Por tanto, esos ángulos, esos puntos donde se me verifica esa ecuación son pi cuarto más pi medio de k. Ya sabéis que con ese k perteneciente a los enteros. Así que ya hemos podido distinguir esos puntos. Ahora bien, igual que antes, como θ pertenece al 0pi, ¿qué puntos tengo que verifican esto dentro de 0pi? Pues solamente dos. Pi cuarto y 3 pi cuarto. ¿De acuerdo? Entonces, será θ igual a pi cuarto, 3 pi cuarto. Y ya no tengo más puntos donde se anule y'. Ya no tengo más puntos donde se anule y'. Esto de la circunferencia goniométrica tenéis que ser muy capaces de construirla por vosotros mismos. Y habéis visto que básicamente lo único que necesito fijarme es el primer punto donde se anula y el ángulo que recorre hasta el siguiente punto. Y de esa forma siempre puedo construir fácilmente una fórmula de este estilo y después restringirlo al intervalo de estudio de la curva. ¿De acuerdo? Teniendo eso claro, esto está controlado y será fácil, dentro de lo que cabe, sacar estos puntos de tangencias especiales o puntos singulares. Ahora bien, una vez tengo estos puntos obtenidos, es decir, tengo el 0, pi cuarto, pi medio, 3 pi cuarto, ya sabéis que tengo que estudiar los casos uno a uno. Así que estudio los casos uno a uno. Así voy determinando el punto que es, el tipo de tangencia que tiene y la ecuación que me la pide el ejercicio. Comienzo. Si θ sub 0, el primero que obtuve era 0 pi medio, pues si θ sub 0 es 0, el punto P1, sabéis que es el que obtengo de sustituir en la ecuación de la curva θ que valga 0. Es decir, me voy a mi curva en paramétrica. Aquí. En esta, si θ vale 0, el coseno de 0 vale 1, 1 por 4, 4, pero el seno de 0 vale 0, así que la componente y vale 0. Por tanto, el punto P1 es el punto 4, 0. En este punto tenemos que x' vale 0, pero y' no se anula en él, y' es distinto de 0. Por tanto, se trata de un punto de tangencia vertical.
Se trata de un punto de tangencia vertical y también tenía que decir la ecuación. Así que voy a decir con ecuación. Recordáis que os comenté que la ecuación es exactamente la misma. Es decir, sería x menos x en θ sub 0 igual a 0. Este x en θ sub 0 es la componente x del punto P1, del punto en el que estoy trabajando. Es decir, en este caso sería x menos 4 igual a 0. Es decir, x igual a 4 es esa recta de tangencia vertical. Siguiente punto. Si θ sub 0 es el punto pi medio, por acabar con los puntos donde se anula x'. En este caso, el punto P2, al sustituir en la curva, es el 0, 0. En este punto es x' igual a 0 y prima distinto de 0. Con lo que se trata de un punto de tangencia vertical también. Su ecuación. Pues igual que antes, x menos x, la componente x del punto. En este caso será x menos 0 es 0. Es decir, x igual a 0 es esa recta de tangente vertical en el punto 0, 0. Siguiente punto. Si θ sub 0 valiese pi cuarto, entonces el punto P3, al sustituir en la curva, el punto P3 que obtengo es el 2, 2. En este punto es x' distinto de 0, pero y' igual a 0. Con lo que se trata de un punto de tangencia horizontal. La ecuación de la recta tangente pues la ecuación de la recta tangente, ¿cómo será? Y menos y en el punto θ sub 0 igual a 0. Es decir, y menos la componente y del punto P3 en este caso. Es decir, y menos 2 igual a 0. Por tanto, y igual a 2 es esa tangente horizontal. El último punto, 3 pi cuarto, se corresponde con el punto P4 al sustituir en la curva 2 menos 2. En él, x' es distinto de 0, pero y' vale 0. Con lo que es un punto de tangencia horizontal. La recta tangente. ¿Qué pasa? Por P4, ¿qué ecuación tendrá? Pues y menos la componente y del punto P4. Es decir, y menos la componente y es menos 2 igual a 0. Así que tengo y más 2
igual a 0 y la recta tangente es igual a menos 2. Y también recuerdo que el ejercicio me preguntaba puntos singulares, así que tengo que decirle que no hay puntos singulares. No hay puntos singulares. ¿De acuerdo? Por tanto, con esto acabo el tema. Ya sabemos expresar curvas en paramétrica, curvas en polares, también las identificamos con curvas en cartesiana. Sabemos pasar de unas coordenadas a otras, de un tipo de curvas a otra, y calcularle las tangentes, ya sea en paramétrica o en polares. Este tema era muy cortito y con esto concluye.